No se va a morir por pasar hambre 3 días. Quédate tranquilita en casa, que papá te traerá un regalo cuando vuelva. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi marido Mateo. Apenas terminó de decirlas, oí el giro de la llave en la cerradura. Un clac-clac, dos sonidos secos e implacables que resonaron en el silencio. Me quedé paralizada detrás de la pesada puerta de roble, pegando la oreja, pero solo pude escuchar el eco de sus pasos apresurados alejándose. El motor de un coche arrancó, rompiendo con un rugido la calma de la madrugada antes de desvanecerse en la distancia, llevándose consigo toda la crueldad del hombre al que una vez amé. Me había encerrado, a mí, su esposa, y a nuestro hijo de apenas 3 años, en esta casa. Hola, me llamo Valentina y tengo 29 años. Y la historia que estoy a punto de contarles no es una pesadilla, sino la cruda y dolorosa realidad que me tocó vivir. Una realidad que, cuando salió a la luz, hizo que mi suegra, una mujer que yo siempre pensé que me miraba con desdén, viniera martillo en mano a derribar la puerta, gritando entre lágrimas: «Abre de una vez. A tu marido. A ese desgraciado. Le ha pasado algo». Durante nuestros 5 años de matrimonio, creí vivir una vida que muchos envidiarían. Mi marido, Mateo, era jefe del equipo de ventas, un hombre apuesto y con don de gentes. Teníamos un hijo de 3 años, Leo, que era todo mi mundo. A ojos de todos, éramos la familia perfecta y feliz, una imagen impecable, un cuadro sin un solo defecto. Pero solo quien duerme en la cama conoce sus bultos. Nuestra relación se había enfriado desde hacía aproximadamente un año, justo cuando Adriana, un antiguo amor de la Universidad de Mateo, reapareció de repente en su vida. Aquella mañana, me dijo que tenía que irse a Barcelona por un viaje de negocios urgente de 3 días. Este proyecto es crucial. El cliente es un poco complicado, así que seguramente no tendré mucho tiempo para llamar. Cuida bien de Leo en casa. No sospeché nada. Al contrario, me levanté al alba para plancharle su mejor traje y prepararle un desayuno caliente. Lo acompañé hasta la puerta, deseándole un buen viaje. Jamás imaginé que todo era una mentira meticulosamente calculada. Una actuación perfecta para ocultar su monstruosidad. Solo cuando el sonido del coche desapareció por completo, me di cuenta de que no se trataba de una broma. Agarré el pomo de la puerta, giré y tiré con todas mis fuerzas. Pero fue inútil. La puerta estaba tan inmóvil como una pared de roca. «Mateo, esto no tiene gracia. Abre la puerta», grité, golpeando la madera con desesperación. Pero solo me respondió un silencio aterrador. Corrí hacia la puerta trasera, solo para descubrir que la reja de hierro también estaba cerrada con un enorme candado por fuera. Todas las ventanas tenían barrotes de hierro macizo. Mi hogar, mi refugio, se había convertido en una prisión sin escapatoria. El pánico se apoderó de mí. Cogí mi móvil a toda prisa y marqué el número de Mateo. «El número que ha marcado no está disponible en este momento». La voz impersonal de la operadora fue como una puñalada a mi última esperanza. Cuando intenté enviarle un mensaje por WhatsApp, me quedé helada al ver la frase: «Ha sido bloqueada por este usuario». Me había cortado toda comunicación. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Esto no era una broma pesada. Era un acto deliberado, un crimen planeado con crueldad. Realmente pretendía dejarnos encerrados aquí. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer un trato tan horrible? Caí al suelo, llorando desconsoladamente. No por mí, sino por el miedo que sentía por mi hijo. De repente, recordé sus palabras antes de irse. «Dejaré la puerta bien cerrada para que estéis seguros. Pórtate bien con mamá». ¿Acaso la seguridad de la que hablaba era para que nadie interrumpiera su viaje de negocios con su amante? Entonces, un pensamiento aún más aterrador cruzó mi mente. Anoche quise ir a hacer la compra, pero él me detuvo, diciendo que sería más cómodo si me llevaba a él durante el fin de semana. Corrí hacia la nevera y la abrí de par en par. El corazón se me detuvo. Dentro no había más que unas cuantas botellas de agua y un cartón de leche a medio empezar. El congelador estaba vacío, al igual que el cajón de las verduras. El saco de arroz se había acabado anteayer. Lo había calculado todo. No solo nos había encerrado, sino que pretendía matarnos de hambre. «No se va a morir por pasar hambre 3 días». Sus palabras resonaban en mis oídos, afiladas y malévolas como cuchillas. 3 días. Su plan era encerrarnos sin comida ni bebida durante 3 días. Esa crueldad superaba cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado. ¿Cómo podía un padre ser tan despiadado con su propio hijo? Ya no podía llorar. El dolor se transformó en una rabia intensa. No podía derrumbarme. Tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar una forma de salir de aquí por mi hijo. Justo en ese momento, escuché la voz clara e inocente de Leo desde el segundo piso. «Mamá, Leo tiene hambre».
Esa voz fue como 1000 agujas clavándose en mi corazón sangrante. Me sequé las lágrimas a toda prisa, intentando recuperar la compostura, y corrí escaleras arriba para abrazar a mi hijo. Mamá está aquí. Mi niño. ¿Qué podía hacer ahora? Encerrada entre estas 4 paredes inexpugnables, ¿qué debía hacer para salvar a mi hijo? Si tú también sientes esta rabia y tienes curiosidad por saber cómo aparece la suegra y cuál es el secreto que se esconde tras las acciones del marido, no olvides suscribirte al canal Historias de Vida y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este emocionante relato. El frío que emanaba de la nevera vacía me golpeó en la cara, pero no era nada comparado con el hielo que se extendía desde mi corazón. La voz de mi hijo pidiendo comida fue la orden que me sacó de mi estupor. Cerré la puerta de la nevera con fuerza, como si quisiera cerrar la cruel realidad que se desplegaba ante mí. Mamá está aquí mismo. Sé bueno, Leo. Mamá buscará algo de comer. Levanté a mi hijo en brazos y forcé una sonrisa, aunque sabía que mi gesto se parecía más a una mueca de dolor que a una sonrisa. La razón me gritaba que actuara. Senté a mi hijo en el sofá y le di su coche de juguete favorito. Leo, quédate aquí jugando un ratito solo. Mamá va a buscar la llave para abrir la puerta. Seguro que papá solo está bromeando. Mi hijo asintió. Sus ojos claros aún no comprendían lo que estaba sucediendo. Y yo, como un animal atrapado en una trampa, comencé una búsqueda desesperada. Corrí de nuevo hacia la puerta principal. La sacudí, tiré de ella y la golpeé con todas mis fuerzas. Pero el único resultado fue el sonido sordo de mi cuerpo chocando contra la madera maciza. Fui a la puerta trasera de nuevo, buscando cualquier objeto contundente para romper el candado, pero no había nada. Todos los objetos familiares de la casa ahora me parecían terriblemente inútiles. Subí al segundo piso y miré desesperadamente a través de los barrotes. Nuestra casa estaba bastante aislada. La casa del vecino más cercano estaba separada por un amplio jardín. Grité. ¡Socorro! ¿No hay nadie? ¡Ayuda! Pero mis gritos se perdieron en el aire silencioso de la mañana. Ni una sombra, ni una respuesta. Cogí el móvil de nuevo, con la vaga esperanza de poder llamar a alguien que no fuera Mateo. Marqué el número de mi suegra, la señora Pilar. El número que ha marcado no está disponible. Me quedé sin palabras. Marqué el de mi madre, pero solo escuché esa voz impersonal. Llamé a mi mejor amiga, pero el resultado fue el mismo. Con manos temblorosas, abrí la configuración de red. Las barras de señal estaban vacías. No solo me había bloqueado en WhatsApp, sino que había desactivado por completo mi tarjeta SIM. Probablemente la había dado de baja por pérdida o había utilizado algún otro método que yo desconocía. El Wi-Fi de casa funcionaba, pero no servía de nada, ya que todas las aplicaciones de llamadas requerían una verificación a través del número de teléfono. Estaba completamente aislada del mundo exterior. Un terror absoluto me envolvió. Mateo. Había planeado cada detalle a la perfección, sin dejarnos a mí y a mi hijo ni una sola vía de escape. Mamá. Tengo hambre. La voz débil de Leo desde el piso de abajo me devolvió a la cruel realidad. Bajé corriendo y lo abracé con fuerza. Lo siento, mamá, lo siente mucho, mi amor. Comencé una segunda búsqueda, esta vez de comida. Registré cada rincón de la cocina. En el cajón de los snacks encontré medio paquete de galletas viejas y rancias. En el frutero había una manzana ligeramente arrugada. Abrí el paquete de galletas a toda prisa y le di una a mi hijo. La aceptó felizmente y se la metió en la boca, masticando con avidez. Verlo así fue como si alguien me estuviera arrancando el corazón con un cuchillo. Mi hijo, a quien siempre le había dado lo mejor, ahora tenía que comer una galleta rancia para no pasar hambre. Partí la manzana por la mitad, la pelé con cuidado, le di la mitad a mi hijo y guardé la otra mitad. No me atrevía a comer. Tenía que ahorrar. No sabía cuánto tiempo más duraría esta pesadilla. De la leche de la nevera, solo pude servirle un vaso pequeño. Bebe despacio, mi amor, le dije, conteniendo un dolor que me partía el alma. Intenté pensar si habría algo más comestible en la casa. Tenía gas, pero no ingredientes para cocinar. De repente, recordé el contenedor del arroz. Recordaba haber comprado un saco nuevo de 10 kilos anteayer. Al menos podría hacer un caldo de arroz para aguantar unos días. Un rayo de esperanza me iluminó. Me tambaleé hasta el rincón de la cocina donde estaba el moderno dispensador de arroz que Mateo me había regalado por nuestro aniversario. Con esto, mi mujer ya no tendrá que preocuparse por quedarse sin arroz, había dicho. Esas dulces palabras ahora regresaban como un dardo envenenado. Con manos temblorosas, abrí la tapa del dispensador, y ante lo que vi dentro apenas pude mantenerme en pie sin apoyarme en la pared. No había ni un solo grano de arroz. El contenedor no solo estaba vacío, sino que estaba impecablemente limpio,
como si alguien lo hubiera limpiado a fondo hacía un momento. El saco de arroz nuevo que había comprado había desaparecido. Fue entonces cuando comprendí de verdad que no se trataba de un descuido. No era que casualmente nos hubiéramos quedado sin comida. Él lo había retirado todo intencionadamente. Había calculado dejarnos solo un poco de agua, un poco de leche y unas cuantas galletas. Lo justo para que no muriéramos de inmediato. Lo justo para que sufriéramos el tormento del hambre lenta y dolorosamente. Esa crueldad ya no era la de un marido. Era la obra de un demonio. El contenedor de arroz, vacío y fríamente limpio, apagó por completo la última y tenue esperanza que me quedaba. Me derrumbé en el frío suelo de la cocina. Apoyada en un armario, ya no sentía pánico, sino un vacío extremo. Mi cabeza daba vueltas, no por el hambre, sino porque una única pregunta no dejaba de taladrar mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo podía hacernos esto? ¿Acaso 5 años de amor, de matrimonio, habían sido una farsa? En mi aturdimiento, fragmentos de recuerdos me asaltaron como en una película a cámara lenta. Recuerdo el día que conocí a Mateo. Fue una tarde lluviosa en Madrid. Estaba refugiándome bajo el toldo de una tienda, sin saber qué hacer, cuando apareció con un gran paraguas. ¿Quieres compartirlo?, me dijo. Su voz baja y cálida y su sonrisa amable derritieron la melancolía del día lluvioso. En aquel entonces, él era un joven de provincias que intentaba abrirse camino, y yo, una editora recién licenciada y llena de sueños. Nos enamoramos rápidamente. Un amor puro y apasionado. Era atento, detallista, y siempre sabía cómo hacerme feliz. Decía que amaba mi dulzura, mi inteligencia y mi espíritu libre. Prometió protegerme toda la vida. Y yo le creí. Le creí incondicionalmente. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, con la bendición de amigos y familiares. Los primeros años de matrimonio fueron un paraíso. Él ascendió rápidamente en su empresa y se convirtió en jefe del equipo de ventas. Yo también tenía un trabajo estable y buenos ingresos. Compramos esta casa juntos, construimos nuestro hogar. Recuerdo vívidamente el día que nació Leo, cómo lo sostuvo en brazos con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias, Valentina. Gracias por darme una familia tan perfecta. Grabé esas palabras en mi corazón, considerándolas una prueba de amor eterno. Pero las grietas en nuestra felicidad comenzaron a aparecer sin que yo me diera cuenta. Quizás fue hace un año, en una reunión de antiguos alumnos de la universidad. Ese día, Adriana, el antiguo amor de Mateo del que él decía haber perdido todo contacto, apareció de repente. Seguía tan hermosa como siempre, pero en su mirada hacia Mateo había algo de anhelo y provocación. Esa noche, Mateo bebió mucho. Al volver a casa, murmuró el nombre de Adriana en sueños. Me dolió el corazón, pero me consolé pensando que era solo por el alcohol, un pequeño recuerdo del pasado. Elegí callar y confiar en mi marido, pero mi silencio se convirtió en permisividad. A partir de ese día, Mateo empezó a cambiar. Salía más temprano y volvía más tarde. Los viajes de negocios repentinos se hicieron más frecuentes. Dejó de compartir conmigo las cosas del trabajo, y los abrazos cálidos de cada noche desaparecieron. Se irritaba y se enfadaba sin motivo. Una vez, solo le pregunté por qué llegaba tan tarde, y me gritó: ¿por qué preguntas? He estado trabajando donde si no. Por favor, deja de vigilarme. Me quedé en shock. Nunca me había levantado la voz, y las señales sospechosas se hicieron cada vez más evidentes. El olor de un perfume desconocido en sus camisas, las llamadas secretas en el baño, los mensajes que borraba apresuradamente cuando me acercaba. Mi corazón ardía, pero intenté aferrarme al último hilo de confianza que me quedaba. Tenía miedo. Miedo de que, si armaba un escándalo, esta familia se rompiera. Miedo de que mi hijo perdiera un hogar completo. Elegí engañarme a mí misma. Mi suegra, la señora Pilar, siempre había sido una mujer estricta y de pocas palabras. Desde que me convertí en su nuera, no había sido especialmente cariñosa, pero tampoco me había hecho la vida imposible. Sin embargo, últimamente su actitud también se había vuelto muy extraña. Me miraba con compasión o suspiraba a menudo. Una vez, vino de visita y vio a Mateo gritándome, y frunció el ceño diciendo: «Hijo, ¿por qué le hablas así a tu mujer?». Mateo simplemente refunfuñó y se fue. En ese momento, le agradecí. Pensé que al menos había alguien en esa casa que me entendía. Pero ahora, repasándolo todo, me di cuenta de una terrible verdad. Esas señales, esos cambios, no fueron casuales. Eran parte de un plan. Mateo no solo me estaba siendo infiel, estaba tramando una conspiración dirigida contra nosotros, y el acto de cerrar la puerta hoy era la última fase de ese plan. Quería arrinconarnos, pero
¿Para qué? ¿Para poder irse tranquilamente con Adriana? No, no todo era tan simple. El propósito de un hombre dispuesto a matar de hambre a su propio hijo no podía limitarse a un simple asunto de amoríos. Mamá, tengo sed. La voz débil de Leo me sacó de nuevo de mis recuerdos. Miré a mi hijo. Estaba de pie en el umbral de la cocina, con la cara pálida por el hambre. El dolor en mi pecho se transformó en una rabia extrema. Fuera cual fuera su conspiración, fuera cual fuera su propósito, lo que le estaba haciendo a su hijo era un pecado imperdonable. Ya no podía quedarme sentada aquí, dándole vueltas al pasado. Tenía que actuar, tenía que vivir, tenía que sacar a mi hijo de este lugar, y lo juro, Mateo, pagarás por todo lo que has hecho. Pero antes, tenía que enfrentarme a un enemigo más aterrador que su maldad, el hambre y la oscuridad de la larga noche que se avecinaba. La oscuridad llegó antes de lo esperado. Cuando la última luz tenue de la tarde desapareció tras los barrotes, la espaciosa casa se sumió en una densa y fría oscuridad. Me acurruqué en el sofá del salón con Leo en brazos. Se había quedado dormido después de beber las últimas gotas de leche del cartón. Su respiración regular y cálida en mi cuello era el único calor que quedaba en esta casa, ahora convertida en una cueva de hielo. No me atrevía a encender las luces, no por miedo a la factura de la luz, sino por miedo de que la luz acentuara nuestro vacío y soledad. Miedo de romper la débil ilusión de que todo esto era solo un sueño, que si cerraba y abría los ojos, Mateo volvería sonriendo y diría, solo era una broma. Pero sabía que eso solo sería una ilusión, para siempre. El hambre empezó a atormentarme. El estómago me dolía con un retortijón sordo y constante. Bebía pequeños sorbos de agua para llenar el vacío, pero eso solo empeoraba la sensación de hambre. Miré a mi hijo, que dormía plácidamente en mis brazos, y una tristeza infinita me invadió. Había pasado todo el día con hambre. Mañana cuando se despertara, ¿qué le daría de comer? ¿La media galleta que quedaba? ¿O unas cucharadas de agua con azúcar? Esos pensamientos eran como cuchillas invisibles que me desgarraban el alma. Me sentía una madre inútil e impotente. No había podido proteger a mi hijo, ni siquiera darle una comida decente. La culpa y el odio hacia Mateo se mezclaban, convirtiéndose en un veneno que me corroía por dentro. Me preguntaba dónde estaría él en ese momento, qué estaría haciendo, probablemente en algún hotel de lujo en Barcelona con Adriana, cenando a la luz de las velas, bebiendo vino, riendo y disfrutando. Se acordaría, aunque fuera por un instante, de que su mujer y su hijo estaban en casa, temblando de hambre y frío, o nuestra existencia se había borrado por completo de su mente. Afuera empezó a llover. Al principio, eran gotas ligeras que golpeaban el tejado, pero pronto la lluvia se intensificó, azotando las ventanas con un sonido agudo. El viento que aullaba a través de las rendijas sonaba como el lamento de un alma en pena. La gran casa parecía ahora un barco solitario en medio de un mar embravecido, y nosotros, dos pasajeros desesperados sin saber qué nos depararía el mañana. Abracé a mi hijo con más fuerza, como si temiera que la tormenta exterior me lo pudiera arrebatar. Leo se movió ligeramente y frunció sus pequeños labios. Quizás él también sentía frío. Me quité mi delgada chaqueta y lo cubrí. A tientas en la oscuridad, cogí el mantel de la mesa y nos envolví a los dos. Pero el frío no venía de fuera. Venía de lo más profundo de mi ser. Miré por la ventana, y los relámpagos que de vez en cuando rasgaban el cielo nocturno iluminaban el jardín desolado. De repente, pensé en mi suegra, la señora Pilar. Normalmente, sobre las 9 de la noche, llamaba para preguntar por su nieto. Hoy, mi teléfono estaba en silencio. Seguro que Mateo le había mentido. Quizás le dijo que estábamos en casa de mis padres, o le dio cualquier otra excusa convincente para que no llamara. Toda su familia, tejiendo juntos una red perfecta para atraparnos. De repente, escuché un pequeño crujido desde la zona de las escaleras. El corazón se me paró. Contuve la respiración y aguzé el oído. Era muy débil, pero definitivamente había un sonido. ¿Había alguien en la casa? No, imposible. Todas las puertas estaban cerradas, pero el sonido se repitió, esta vez más claro, como pasos cautelosos sobre el suelo de madera. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿No estábamos solos en esta casa? ¿Acaso Mateo había dejado a alguien para vigilarnos? ¿O algo aún más terrible? Abracé a mi hijo con fuerza y me replegué en una esquina del sofá. Con los ojos bien abiertos, miré fijamente la oscuridad impenetrable que cubría las escaleras. No me atrevía ni a respirar hondo. Solo podía esperar en un silencio espeluznante. Los pasos se acercaban cada vez más. No bajaban del piso de arriba, sino que parecían venir de algún rincón de este mismo salón. En la oscuridad total, los pasos cautelosos se hicieron cada vez más cercanos y nítidos. Sentía que el corazón me iba a estallar. Abracé a Leo con todas mis fuerzas. Mi cuerpo temblaba,
No por el frío, sino por un terror primario que se apoderaba de cada una de mis células. Contuve la respiración, intentando calmar mi corazón desbocado, y clavé la vista en el espacio difuso frente a mí, de donde provenía el sonido. Cualquier pequeño movimiento en este momento podría ser una señal de peligro mortal. ¡Miau! Un maullido pequeño y débil sonó a mis pies, seguido por la sensación de algo suave y peludo rozando mi pierna. Me sobresalté tanto que estuve a punto de gritar. Instintivamente, agarré el mando de la televisión de la mesa para usarlo como arma. Pero en ese momento, otro relámpago iluminó brevemente la habitación. Miré hacia abajo y solté un suspiro de alivio. Era Mía, nuestra gata tricolor, a la que teníamos desde hacía varios años. Se había pasado todo el día escondida debajo del sofá. El miedo desapareció, dejando paso a un agotamiento extremo. Me dejé caer y reí amargamente. Asustarme así por un gato. ¿Hasta qué punto estaba débil y en pánico? Mía frotó su cabeza contra mi regazo, ronroneando suavemente como si quisiera consolarme. Acaricié su suave pelaje y volví a llorar. Al menos, en esta casa fría, todavía tenía a una pequeña criatura a mi lado. La lluvia de fuera fue amainando, dejando solo el sonido rítmico de las gotas cayendo del alero. La noche transcurrió en un silencio aterrador. No pude pegar ojo, solo me quedé sentada, abrazando a mi hijo, escuchando su respiración regular y el ronroneo de Mía. El hambre seguía atormentándome sordamente, pero la preocupación por el día siguiente era mucho mayor. ¿Qué iba a hacer? El amanecer del segundo día llegó, pero no trajo consigo ni calor ni esperanza. La luz grisácea de un día lluvioso se filtraba por los barrotes, tiñendo la habitación de un tono lúgubre y desolado. Leo se despertó. Ya no lloraba pidiendo comida. Simplemente se quedó quieto en mis brazos, mirándome con sus grandes ojos cansados. «Mamá, estoy cansado», dijo con voz débil. Le toqué la frente y ardía. Había empezado a tener fiebre. El pánico que había reprimido durante la noche estalló con furia. Mi hijo estaba enfermo, encerrado, sin comida ni medicinas. ¿Qué podía hacer? Corrí con él al baño, abrí el agua caliente y empecé a pasarle una toalla húmeda por el cuerpo para intentar bajarle la fiebre. Pero era solo un remedio temporal. Sabía que sin comida y sin medicinas no aguantaría. «Mateo, animal, abre la puerta de una vez», grité, golpeando la puerta con las pocas fuerzas que me quedaban. «El niño tiene fiebre. ¿Me oyes? Vas a matar a tu propio hijo». Golpeé la puerta hasta que mis manos se hincharon y me ardieron. Grité hasta quedarme ronca y que me doliera la garganta, pero la única respuesta seguía siendo un silencio sepulcral. Volví a registrar la casa de arriba a abajo, pero de nuevo, solo encontré desesperación. Vi el teléfono fijo en una esquina del salón, y se me ocurrió un atisbo de esperanza. ¿Sería posible? ¿Sería posible que solo hubiera cortado la SIM del móvil y se hubiera olvidado del fijo? Corrí y descolgué el auricular. Tú. Un tono largo y regular. No había línea. También había cortado la línea del teléfono fijo. Su preparación no podía ser más perfecta. Me derrumbé, abrazando a mi hijo febril. La impotencia casi me consumió. Lo había intentado todo. Había gritado hasta quedarme sin voz. Pero todo había sido en vano. Éramos como dos hormigas atrapadas en una caja sellada, esperando desesperadamente. Miré hacia afuera. La lluvia había cesado y había charcos en el suelo de baldosas. Unas cuantas hojas amarillentas habían caído y se pegaban entre sí. ¡Qué paisaje tan desolador! Tenía que hacer algo. No podía quedarme sentada esperando la muerte. Miré la ostentosa lámpara de araña de cristal que colgaba del techo, una que Mateo había instalado él mismo. «Esta lámpara iluminará nuestro hogar para siempre», había dicho. Ahora no era más que un adorno frío e indiferente que presenciaba nuestra tragedia. De repente, una idea descabellada cruzó mi mente. Miré los barrotes de la ventana. Eran de hierro macizo, muy resistentes. Pero, ¿y los tornillos que los fijaban a la pared? Quizás no fueran tan fuertes. Si encontraba algo lo suficientemente sólido para hacer palanca, tal vez, solo tal vez, podría arrancar uno de los barrotes. Pero, ¿qué podía usar? Los cuchillos de la cocina eran demasiado finos y se romperían, y las patas de las sillas eran demasiado gruesas. Mis ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en un rincón detrás del mueble de la televisión. Allí, apoyado contra la pared, había un objeto cuya existencia casi había olvidado. Era un palo de golf, largo y sólido, del grosor de una muñeca. Se lo había regalado un antiguo cliente a Mateo. Nunca lo había usado, solo lo tenía de adorno, pero ahora, a mis ojos, ya no era un palo de golf. Era la esperanza, la única llave que podría abrirnos la puerta a la vida. El palo de golf de metal se sentía frío y pesado en mi mano.
pero extrañamente me dio una sensación de seguridad. Coloqué a Leo, que yacía debilitado por la fiebre, cómodamente en el sofá, y lo cubrí con mi única chaqueta. Sé bueno, Leo. Espera a mamá un momento. Mamá va a abrir la ventana para que entre aire fresco, le susurré, dándole un beso ligero en su frente ardiente. Él solo asintió débilmente, sin fuerzas siquiera para levantar los párpados. Sabía que no tenía mucho tiempo. La fiebre de mi hijo empeoraba por momentos, y el hambre dentro de mí consumía poco a poco las fuerzas que me quedaban. Arrastré una silla hasta la ventana del salón, la que estaba más oculta de la calle. Respiré hondo y encajé la cabeza del palo de golf en el hueco entre el barrote y la pared. ¡Clank! Un sonido seco de metal contra cemento resonó. El yeso alrededor del primer tornillo comenzó a desmoronarse. Funcionaba. Mi corazón latió con fuerza, y un rayo de esperanza me iluminó. Agarré el palo con todas mis fuerzas, usándolo como palanca. Empujé, giré, golpeé. El sudor me corría a chorros, empapándome toda la espalda. Mis manos, acostumbradas solo a teclear y pasar páginas, se llenaron de ampollas y me ardían. Pero no me atrevía a parar. Cada vez que quería rendirme, miraba a mi hijo respirando con dificultad en el sofá. Esa imagen era mi acicate. El yeso se desprendía cada vez más, revelando el tornillo oxidado, pero este seguía firmemente anclado a la pared. El palo de golf, resbaladizo por el sudor, casi se me escapó de las manos varias veces. Me mordí el labio hasta sangrar. El sabor salado de la sangre se mezcló con el de mi sudor y mis lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve luchando así. 30 minutos. 1 hora. En esta casa prisión, el tiempo había perdido su significado. Crack. Se escuchó un sonido pequeño pero nítido. El primer tornillo se había doblado. El hueco entre el barrote y la pared se había ensanchado un poco. De la alegría, casi me echo a llorar. Continué con el segundo y el tercer tornillo. A medida que avanzaba, le cogí el truco. En lugar de usar solo la fuerza bruta, busqué el punto de palanca exacto y usé todo el peso de mi cuerpo para generar la máxima fuerza. Después de casi 2 horas de lucha, finalmente, el primer barrote se aflojó. Lo doblé hacia un lado con las manos, creando un espacio lo suficientemente grande como para que un niño de 3 años pudiera pasar. Pero yo no podía salir. Miré hacia afuera. La altura desde la ventana hasta el suelo era de al menos 2 metros. Si dejaba caer a mi hijo, seguramente se haría daño. No podía permitirlo. Me senté en el suelo, jadeando. El hambre y el agotamiento me mareaban. Mi plan había sido un medio fracaso. Podía sacar a mi hijo, pero yo me quedaría atrapada. Dejar a mi hijo solo fuera en su estado era aún más peligroso. ¿Qué podía hacer? Miré desesperadamente a mi alrededor buscando una solución, y mis ojos se posaron en el cable enrollado de la aspiradora en un rincón de la casa. Una idea aún más temeraria cruzó mi mente. Atar el cable al cuerpo de mi hijo, atar el otro extremo a un objeto pesado dentro de la casa y bajarlo lentamente al suelo. Pero era demasiado arriesgado. La cuerda podría soltarse. Mi hijo podría golpearse contra la pared. No podía arriesgar la vida de mi hijo en una aventura así. Estaba a punto de derrumbarme. Todos mis esfuerzos parecían llevarme a otro callejón sin salida. Me tambaleé hacia el sofá y miré a mi hijo. Su cara estaba enrojecida, y su respiración era cada vez más agitada. «Mamá, agua», susurró en su delirio. «Agua». Cierto, al menos tenía que darle de beber. Corrí a la cocina y abrí el grifo. Un chorro de agua fresca salió. Llené un vaso, y corrí para llevárselo. Pero justo cuando volvía al salón, el chorro del grifo se fue haciendo más fino, hasta que se cortó por completo. Me quedé helada y volví a abrir el grifo. No salía ni una gota. Corrí al baño, abrí la ducha, el grifo del lavabo. Todos estaban secos. Había cortado el agua. Mateo, ese marido, ese padre, había cortado sin piedad nuestra última línea de vida. No nos había dejado ninguna salida. Quería que muriéramos en esta casa, lenta y dolorosamente. Esa terrible verdad fue el último martillazo que destrozó la poca cordura que me quedaba. No podía mantenerme en pie y me apoyé en la pared. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Ya no sentía el hambre ni el dolor de mis manos. Solo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Era el frío de la desesperación. Pero justo antes de desmayarme, un sonido extraño, un pequeño bip, llegó desde la puerta principal, de un lugar al que nunca había prestado atención. En el silencio espeluznante de esta casa sin vida, ese pequeño y solitario bip sonó como una señal de otro mundo. Me detuve e intenté concentrarme para averiguar de dónde venía. El sonido se repitió, corto y decidido. Provenía de debajo de la puerta principal, cerca de la cerradura. Arrastré mis pesados pies hasta allí, me agaché y miré de cerca.
Era una pequeña caja de metal negra empotrada en la pared, justo al lado del marco de la puerta, con un punto LED rojo parpadeando. Había vivido aquí casi 5 años. Había pasado por esa puerta miles de veces, y nunca me había dado cuenta de su existencia. ¿Qué era esto? ¿Una alarma? ¿O algo más? Toqué la fría superficie de metal. Pulsé el punto rojo, pero no pasó nada. En mi estado de confusión por el hambre y el agotamiento, mi mente se volvió extrañamente lúcida. Empecé a repasar los acontecimientos, las acciones aparentemente indiferentes de mi suegra. La señora Pilar, hasta ahora, la había considerado una mujer tradicional, estricta, que ni quería especialmente ni odiaba a su nuera. Mantenía una cierta distancia conmigo, y yo lo respetaba, pero desde hacía unos meses se había comportado de manera muy diferente. Recordé que, hace unos 2 meses, me llamó aparte para hablar. «Oye, Valentina», me dijo en voz baja, «¿no crees que esta casa es demasiado grande y vacía para ti y el niño solos?» En ese momento, simplemente sonreí y le respondí que con Leo a mi lado todo el día, no me sentía sola, pero ahora que lo pienso, esa pregunta era extraña. Otra vez, vino de visita y me vio luchando por arreglar el sistema de cámaras de seguridad que se había estropeado. Se quedó de pie, mirándome durante un largo rato con una expresión pensativa, sin decir nada. «Déjalo estar, hija», dijo. «Esos aparatos electrónicos son complicados. Deja que lo mire Mateo cuando vuelva». Pero al día siguiente, me llamó para preguntarme si había arreglado las cámaras, y luego me recomendó a un conocido, un técnico muy meticuloso y discreto. Y lo más sospechoso fue que, una semana antes de que Mateo se fuera de viaje, mi suegra apareció sin avisar. Le compró a Leo un nuevo robot de juguete. Mientras yo estaba distraída un momento, dio una vuelta por la casa, por el salón, la cocina e incluso la puerta trasera. Mientras caminaba, murmuró: «Una casa tiene que ser segura, y las puertas bien cerradas. Hoy en día hay muchos ladrones». Cuando se fue, al pasar por la puerta principal, se detuvo un largo rato, mirando fijamente la cerradura. Yo solo pensé que estaba comprobando si tenía algún problema. Incluso rozó ligeramente con la mano la pared donde estaba la caja negra que acababa de descubrir. En ese momento, simplemente pensé que era una mujer precavida, preocupada por la seguridad de sus hijos. Pero ahora, al unir todas las piezas, se formaba una imagen completamente diferente. Esta misteriosa caja negra. El técnico de cámaras de seguridad discreto. Sus palabras significativas. ¿Acaso mi suegra sabía algo? ¿Acaso había previsto las acciones de Mateo? No, imposible. Es su madre. ¿Cómo podría saber que su hijo iba a cometer tal atrocidad y no detenerlo? Oh, oh, oh. ¿Ella también era parte del plan? Ese pensamiento me hizo estremecer, pero inmediatamente negué con la cabeza. La mirada compasiva con la que me miraba, los suspiros que soltaba cada vez que Mateo me gritaba. Esa no era la mirada de una cómplice. Era la mirada de una madre, de una abuela que guardaba un secreto inconfesable. Entonces, ¿qué era esta caja negra? ¿Y por qué estaba instalada de forma tan secreta? Volví a mirar el punto rojo que parpadeaba rítmicamente. Era como un ojo que observaba y registraba en silencio toda la tragedia que se desarrollaba en esta casa. Un mareo me obligó a apoyarme en la pared. El hambre y la fiebre de mi hijo estaban acabando con las últimas fuerzas que me quedaban. No podía seguir especulando. Tenía que hacer algo. Miré a mi hijo, inconsciente en el sofá. Ya no tenía elección. Volví a la ventana y cogí el palo de golf. Esta vez, no lo usé para forzar los barrotes. Lo estrellé con todas mis fuerzas contra el cristal. Crash. Un sonido ensordecedor de rotura resonó. Los trozos de cristal volaron por todas partes, pero no me importó. Tenía que hacer ruido. Un ruido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de alguien, de quien fuera. Seguí golpeando el marco de la ventana y los barrotes con el palo de golf. El sonido metálico de los golpes resonó en el tranquilo vecindario. Golpeaba y gritaba: «¡Socorro! ¡Ayuda! ¡No hay nadie! ¡Sálvennos!». No sabía si alguien me oiría. Solo sabía que este era mi último esfuerzo. Si fallaba esta vez, realmente no aguantaríamos más. Golpeé hasta que el palo de golf casi se dobló y la sangre brotó de mis manos. Y justo cuando estaba a punto de caer exhausta, escuché un sonido a lo lejos. No era el viento ni la lluvia. Era el sonido de una sirena, cada vez más cerca. Pero, ¿de quién era el coche? ¿Una ambulancia? ¿La policía? ¿O alguien que ni siquiera podía imaginar? La sirena se acercaba, cada vez más urgente. Fue como una inyección de adrenalina que me sacó del borde del abismo. Me agarré al marco roto de la ventana y a duras penas me levanté. Con la vista borrosa por el agotamiento, miré hacia la puerta principal.
Un familiar taxi amarillo frenó en seco y la puerta se abrió. Pero quien bajó no era ni un policía ni un paramédico. Su figura, ¿qué familiar era? Era mi suegra, la señora Pilar. Mi corazón se paró por un instante. ¿Qué hacía aquí a estas horas? ¿No le había mentido Mateo diciendo que estábamos en casa de mis padres? Estaba sola y parecía muy agitada. Pero lo que más me sorprendió fue lo que llevaba en la mano. No era su bolso de siempre ni una cesta de fruta. Era un enorme martillo de hierro, de los que se usan en la construcción. Brillaba bajo la tenue luz del sol. ¿Qué iba a hacer? No entendía nada. La vi correr hacia la verja y mirar hacia adentro. «¡Valentina! Leo! ¡No hay nadie dentro!», gritó, su voz desprovista de su habitual severidad y llena de pánico. Intenté responder, pero estaba tan ronca que solo pude emitir un sonido débil. Ella no me oyó y empezó a golpear violentamente la cerradura de la verja con el martillo. ¡Bum! ¡Bum! El impacto ensordecedor sacudió el espacio. Golpeaba como una loca, con una fuerza increíble para una mujer de 60 años. ¿De dónde sacaba esa fuerza? ¿De la rabia? ¿O de un miedo aún mayor? Después de varios martillazos, la cerradura de la verja se rompió. Tiró el martillo al suelo y entró como una tromba. No corrió hacia la puerta principal, sino directamente hacia la ventana rota donde yo estaba. Al ver mi pelo revuelto, mi ropa desordenada y mis manos ensangrentadas, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron, llenos de horror y compasión. «Dios mío, Valentina, ¿cómo has acabado así?». Luego miró dentro de la casa y vio a Leo, inconsciente en el sofá por la fiebre. Ya no dijo nada más. Retrocedió unos pasos, recogió de nuevo el martillo y se dirigió a la puerta principal. Esta vez, no apuntó a la cerradura, sino a las bisagras. ¡Bum! Una explosión ensordecedora y la puerta de roble tembló violentamente. «Mateo, ¿estás dentro? Abre la puerta de una vez, desgraciado», gritó. Su grito desgarró el silencio, lleno de la rabia y la desesperación de una madre. «Si no abres, voy a derribar esta casa». «Bum! Bum», siguió golpeando, como si descargara toda su ira contenida. Yo me quedé dentro, atónita, sin poder creer lo que veían mis ojos. Mi suegra, a la que había considerado una cómplice, parte de la conspiración, estaba ahora derribando la puerta del infierno con sus propias manos para salvarnos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Después de una docena de martillazos, una de las bisagras cedió y la puerta se entreabrió. Ella tiró el martillo a un lado y se lanzó contra la puerta con todo su cuerpo. La pesada puerta de madera finalmente no pudo resistir y se abrió de par en par, golpeando con fuerza la pared. La señora Pilar entró en la casa, jadeando. Su frente estaba empapada en sudor. Sin mirarme, corrió directamente hacia Leo. Abrazó a su nieto y le tocó la frente con mano temblorosa. «Está ardiendo». «Maldito sea. Es peor que un animal». Empezó a maldecir y a llorar. Luego se giró hacia mí. En sus ojos ya no había sorpresa, sino un dolor y un arrepentimiento extremos. Se acercó y nos abrazó a los dos juntos. Su abrazo fue torpe y extraño, pero tan cálido. «Lo siento, Valentina. Lo siento mucho», sollozó. Yo, todavía en shock, tartamudeé. «Señora». «¿Cómo?». Me soltó y se secó las lágrimas a toda prisa. Su mirada se volvió afilada. Miró alrededor de la casa y dijo con voz entrecortada pero firme: «Él no está aquí. Realmente se ha ido». Se giró hacia mí y me agarró por los hombros. Me miró fijamente con los ojos inyectados en sangre y dijo: «Valentina, escúchame bien. Tenemos que ir al hospital ya. A tu marido, a ese desgraciado, a Mateo. Le ha pasado algo». Sus últimas palabras fueron como un trueno. ¿Que le había pasado algo? ¿No estaba disfrutando con su amante? ¿Qué había ocurrido en los últimos 2 días y por qué mi suegra lo sabía todo? Le ha pasado algo. Esas palabras resonaban en mi cabeza, causando una confusión mayor que el propio dolor del hambre. Miré a mi suegra, buscando una explicación en sus ojos aún llorosos, pero no me dio tiempo a pensar. «Rápido, primero tenemos que ir al hospital», dijo con firmeza. Su voz no admitía vacilaciones. Cogió a Leo, delirante por la fiebre, con una familiaridad sorprendente, y me tomó de la mano para llevarme al taxi que esperaba fuera. De camino al hospital, la señora Pilar no paraba de hacer llamadas. Su voz era urgente, dando órdenes tajantes a alguien al otro lado de la línea. «Hola, ¿es el detective Miguel?». «Soy yo, Pilar. He encontrado a mi nuera y a mi nieto. Estaban encerrados en casa, el niño tiene fiebre alta. Mande a alguien al hospital pediátrico ahora mismo, por favor. Y el rastreador del coche de Mateo. Sigue en Barcelona, ¿verdad?». «¿Barcelona? ¿Barcelona?». Me quedé helada.
Todo se volvía cada vez más confuso. Al llegar al hospital, mi suegra se encargó de todo el papeleo rápidamente. Leo fue llevado directamente a urgencias. Solo cuando vi a mi pequeño hijo atendido por médicos y enfermeras, sentí un ligero alivio. Me dejé caer en una silla de la fría sala de espera. Fue entonces cuando sentí el dolor en todo mi cuerpo y la falta de fuerzas. El hambre y el agotamiento me golpearon de repente, y estuve a punto de desmayarme. Mi suegra corrió a comprar un cartón de leche caliente y un bollo. «Come, hija, come y recupera fuerzas», me dijo, entregándomelos. Su voz ya no era severa, sino llena de preocupación. Cogí el bollo, pero no podía tragarlo. Las lágrimas empezaron a correr de nuevo. «Señora, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cómo sabía que estábamos encerrados?» «¿Y Mateo?». La señora Pilar se sentó a mi lado y soltó un largo y pesado suspiro. Mirando al vacío, comenzó a contar una historia que me hizo darme cuenta de que nunca había entendido realmente a mi suegra. Llevaba mucho tiempo sospechando de ese hijo mío, Mateo. Valentina, comenzó con una voz baja y triste. Desde el día que esa chica, Adriana, reapareció. Soy su madre. ¿Cómo no iba a conocer su carácter mujeriego y fácil de influenciar? Pero no tenía pruebas, así que solo podía observar en silencio. Me contó que se había dado cuenta de los cambios de Mateo, las llegadas tardías, las llamadas secretas. Intentó hablar con su hijo, pero él la ignoró, acusándola de ser paranoica. Sabía que si armaba un escándalo sin pruebas, los únicos que saldríais heridos seríais tú y Leo. No quería que la familia se rompiera. Y continuó. Hace unos 2 meses, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le pedí a mi primo, Miguel, un policía retirado, que lo vigilara. El detective Miguel fue quien instaló la misteriosa caja negra en la puerta de mi casa. No era una alarma, sino un pequeño dispositivo de seguimiento y grabación. También colocó en secreto un rastreador GPS en el coche de Mateo. No quería invadir vuestra privacidad, pero no tenía otra opción. Tenía que saber qué estaba haciendo ese desgraciado a tus espaldas, dijo con amargura. Y lo que el detective Miguel descubrió fue mucho peor de lo que ella había imaginado. El seguimiento reveló que Mateo no solo se veía con Adriana, sino que se había metido en el juego. Adriana no era la mujer frágil y desamparada que aparentaba ser. Era una estafadora profesional, una viuda negra que seducía a hombres adinerados para llevarlos al juego y luego desplumarlos. La mañana que Mateo dijo que se iba de viaje de negocios, la voz de mi suegra tembló. Miguel me informó que la señal de su coche no se dirigía al aeropuerto, sino a Barcelona. Y yo sabía que en Barcelona había un casino muy grande. «Pero, ¿por qué no se encerró?», pregunté, todavía con voz temblorosa. «Eso era lo que más temía», dijo la señora Pilar, apretando mi mano. Miguel me dijo que era el modus operandi habitual de esa banda de Adriana. Aíslan a la víctima de su familia, cortan toda comunicación para que, cuando lo pierda todo, no pueda pedir ayuda a nadie. Mateo te encerró no porque te odiara, sino por miedo. Miedo de que te dieras cuenta, de que me llamaras, de que yo lo detuviera. Me quedé sin palabras. La crueldad de Mateo no provenía del odio, sino de la cobardía y el egoísmo extremo. Había sacrificado la seguridad de su mujer y su hijo para que no lo molestaran en su partida de juego con su amante. Los últimos 2 días te he estado llamando sin parar, pero no contestabas. Supe de inmediato que algo había pasado. Llamé a Mateo y tampoco contestaba. Supe que se había metido demasiado hondo, dijo con impotencia. Y hace media hora, recibí un mensaje de Miguel. Decía que Mateo había perdido todo el dinero que tenía. No solo el efectivo que llevaba, sino que también había puesto el coche como aval. Ahora lo tienen retenido los acreedores. Si no lleva el dinero esta noche, ellos, no terminó la frase, pero yo ya lo había entendido. Él le ha pasado algo del que hablaba no era un accidente de tráfico, sino un peligro mortal. Por eso había entrado en pánico hasta el punto de coger un martillo y derribar la puerta. Temía perder a su único hijo, y temía que, si tardaba un poco más, también perdería a su nuera y a su nieto. La terrible verdad había salido a la luz. Pero planteaba una pregunta aún mayor. Entre un marido retenido por mafiosos y un futuro incierto, ¿qué debía hacer? Y mi suegra, que hasta hace poco me parecía tan lejana, ¿podría ser una aliada de confianza? La historia de mi suegra terminó con un pesado silencio. Me quedé sentada, con la mente en un torbellino, tratando de procesar la terrible información que acababa de recibir. Mi amado esposo no era solo un adúltero y un padre cruel, sino un tonto adicto al juego, una víctima estúpida que había caminado por su propio pie hacia la muerte. Y la aparentemente frágil Adriana era un lobo con piel de cordero, una estafadora profesional y despiadada. «Señora, ¿va a salvarlo?»,
Pregunté con voz ronca. Fue la primera pregunta que se me ocurrió. Una pregunta compleja, mezcla de resentimiento y una pizca de curiosidad por su respuesta. La señora Pilar me miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero brillaban con una luz fría y decidida que nunca antes había visto. ¿Salvarlo? Sí, hay que salvarlo. Pero no ahora, y no de la manera que él espera. Me apretó la mano con más fuerza. Antes de salvarlo, tiene que darse cuenta de lo estúpido que ha sido y del crimen que ha cometido contra ti y contra Leo. Justo en ese momento, un hombre alto y de aspecto rudo se acercó rápidamente a nosotros. Señora Pilar, soy yo, dijo en voz baja. ¿Cómo está el niño? Ah, detective Miguel. Mi suegra se levantó. Su voz era mucho más tranquila. Gracias por venir. El niño está recibiendo atención de urgencia. Siéntese. Luego se giró hacia mí y nos presentó. Valentina, este es el detective Miguel del que te hablé. Todavía confundida, asentí con la cabeza a modo de saludo. El detective Miguel no se sentó de inmediato. Abrió su maletín de cuero y sacó una delgada carpeta y una tableta, colocándolas sobre la mesa. Esto es lo que he recopilado en las últimas 48 horas, dijo con voz muy profesional. Creo que sería mejor que la señora Valentina lo viera primero. Me entregó la tableta. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de fotos ordenadas cronológicamente. La primera era de Mateo y Adriana entrando de la mano en un lujoso resort de Barcelona. La segunda, riendo alegremente en un restaurante junto a la playa. Pero las siguientes fotos eran completamente diferentes. Eran fotos tomadas a escondidas desde lejos, dentro de un casino. Mateo estaba sentado en una mesa de póker, con la cara brillante de tensión y sudor. La pila de fichas frente a él disminuía cada vez más. Adriana, sentada a su lado, ya no parecía tan cariñosa. De vez en cuando, le susurraba algo a un hombre de aspecto rudo que estaba de pie detrás de ella. Y la última foto me dio un escalofrío. Mateo estaba acurrucado en un rincón de una habitación, rodeado por 3 hombres tatuados. En su cara ya no había la tensión de un jugador, sino el terror extremo de una presa atrapada. Adriana estaba a cierta distancia, con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión fría y desconocida. Ya no era su amante, sino su carcelera. El señor Mateo perdió más de 150.000 euros, dijo el detective Miguel con una voz monótona, como si leyera un informe. Perdió todos sus ahorros personales y su coche nuevo, comprado a plazos, y al final, firmó un pagaré con unos intereses de usura. 150.000 euros, murmuré. Esa cantidad superaba mi imaginación. ¿De dónde había sacado Mateo tanto dinero para perderlo en el juego en 2 días? Como si leyera mis pensamientos, mi suegra dijo con amargura. Sacó dinero en secreto de la cuenta de ahorros conjunta que teníais, sin que tú lo supieras. Llevaba mucho tiempo planeando este viaje. El detective Miguel pasó una página de la carpeta y señaló una copia del extracto bancario. Aquí está la prueba. El señor Mateo retiró el dinero en pequeñas cantidades durante el último mes para que la señora Valentina no se diera cuenta. También encontramos pruebas de que intentó pedir un préstamo a usureros poniendo como garantía la casa que tenéis en común, pero lo pillamos antes de que pudiera hacerlo. Miré los números y las letras en el papel. Todo era tan evidente. Mateo no había caído en la tentación por casualidad, había planeado activamente conseguir dinero para jugar con su amante, y para llevar a cabo su plan, había sacrificado sin piedad a su propia esposa e hijo. El acto de cerrar la puerta y matarnos de hambre ya no era solo cobardía, sino un crimen fríamente calculado. Quería silenciarme, evitar que interfiriera en su diversión. Justo en ese momento, la puerta de urgencia se abrió. Una enfermera salió y dijo sonriendo: «La fiebre del niño ha bajado. Está estable y en breve lo trasladaremos a una habitación normal». Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. Rompí a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Una vez que mi preocupación por mi hijo desapareció, otra pregunta me asaltó el corazón. ¿Y mi marido? Había cometido un crimen imperdonable. Pero también su vida corría peligro. Entre el odio y el último vestigio de afecto conyugal, ¿qué debía hacer? ¿Y qué significaba exactamente que mi suegra lo salvaría de otra manera? Solo cuando trasladaron a Leo a una habitación normal, pude respirar de nuevo. Después de que le bajara la fiebre, dormía plácidamente, y su rostro había recuperado el color. Sus pequeños labios se movían de vez en cuando, como si soñara que estaba mamando. Me senté junto a la cama y le cogí la manita. Una gratitud infinita llenó mi corazón. Gracias, Dios mío. Mi hijo estaba a salvo. Mi suegra y el detective Miguel estaban hablando en el pasillo. Podía oír su voz débilmente. Ya no era una voz de pánico, sino una voz firme y decidida. Estaba discutiendo algo con el detective Miguel, un plan que yo aún no conocía. Poco después, volvió a la habitación, con el rostro completamente sereno,
Acercó una silla y se sentó a mi lado. En la habitación solo se oía el tic-tac regular del gotero. Un silencio extrañamente tranquilo. Mi suegra y yo, dos mujeres que antes apenas habíamos cruzado más de 10 minutos de conversación, ahora estábamos sentadas una al lado de la otra con el mismo sentimiento. Pero este silencio ya no era de distancia, sino de espera. Ambas sabíamos que necesitábamos una conversación sincera. Finalmente, ella fue la primera en hablar. Valentina, sé lo confundida que estás ahora, y cuánto odias a ese hijo mío. No tengo derecho a pedirte que lo perdones. Ni siquiera yo puedo perdonarlo ahora mismo. Me miró. Sus ojos estaban llenos de cansancio y arrepentimiento. Pero te necesito. Necesito que me ayudes. Levanté la cabeza, sorprendida. ¿Que me necesitaba a mí? Yo, su nuera, con la que siempre había mantenido las distancias, ahora necesitaba su ayuda. ¿Qué puedo hacer, señora? Ayúdame a darle una lección a Mateo. Su voz no era una súplica, sino una propuesta, una invitación a una alianza. Es mi hijo, mi sangre. No puedo dejar que muera a manos de unos mafiosos. Pero tampoco puedo permitir que piense que todos sus pecados serán perdonados si llora y súplica. Tiene que pagar un precio, Valentina. Un precio muy alto por su estupidez, su egoísmo y su crueldad. Me quedé en silencio. Su propuesta era tan inesperada. Pensé que de alguna manera conseguiría el dinero y traería a su hijo de vuelta. Pero no. Quería darle una lección. Comprendiendo mi vacilación, continuó con una voz clara y lógica. He hablado con el detective Miguel. No vamos a denunciarlo a la policía de inmediato. Si lo hacemos no sabemos qué le harán a Mateo. Pero tampoco les vamos a dar el dinero sin más. Eso solo empeoraría sus hábitos, y no resolvería el problema de raíz, que son Adriana y su banda. Me contó el plan que acababa de trazar con el detective Miguel. Él tenía contactos en el AMPA. Encontraría la manera de contactar con el jefe que retenía a Mateo. No se identificarían como familiares, sino como un tercero, otro acreedor de Mateo, para negociar la deuda. Nuestro objetivo, enfatizó, no es pagarles el dinero, sino ganar tiempo. Mientras tanto, el detective Miguel reunirá más pruebas sobre la red de estafas de juego de Adriana para poder desmantelarlos. Al mismo tiempo, ganar tiempo es para que Mateo sienta el sabor del miedo y la desesperación, para que se dé cuenta de cómo os sentisteis vosotros cuando os encerró en casa. No pude evitar sorprenderme por la meticulosidad y la frialdad del plan de mi suegra. La mujer que yo había considerado anticuada y ciegamente preocupada por el honor de la familia, en realidad tenía una mente fría y una determinación increíble. No era que no amara a su hijo, lo amaba de otra manera, de una manera muy realista. Pero te necesito, repitió. Esta vez, su mirada era suplicante. Necesito que estés de mi lado, porque en este asunto, no eres solo mi nuera, sino la principal víctima. Solo tú tienes el derecho legal de demandarlo. Y solo con tu consentimiento este plan puede tener éxito. Si no estás de acuerdo, no te obligaré. Conseguiré el dinero de alguna manera, venderé la casa si hace falta, y lo traeré de vuelta. Pero si lo hago, nunca más tendré la cara para mirarte a ti ni a mi nieto. Había puesto su última carta sobre la mesa. Me había dado el poder de decisión, el poder de decidir el destino de Mateo, el futuro de nuestra relación y el camino que yo tomaría a partir de ahora. Podía dejarlo en manos de la ley, o peor aún, dejar que los mafiosos se encargaran de él. Sería una venganza rápida y satisfactoria. O podía participar en este peligroso juego. Un juego que no era solo por venganza, sino un proceso educativo para enderezar a un ser humano perdido, aunque fuera de forma imperfecta. Miré a mi hijo, que dormía plácidamente. Pensé en su padre, Mateo. Por muy terrible que fuera lo que había hecho, seguía siendo el padre de mi hijo. No quería que mi hijo creciera con un padre que había muerto miserablemente a manos de la mafia, pero tampoco quería que tuviera un padre que no se diera cuenta de sus errores. Finalmente, levanté la cabeza y miré a mi suegra directamente a los ojos. De acuerdo, señora, lo haré con usted. En ese momento, supe que entre mi suegra y yo se había formado la alianza más inesperada y extraña, una alianza basada no en el amor, sino en el objetivo común de la salvación y el castigo. Y no podía prever que esta decisión nos enfrentaría no solo a los estafadores, sino también a los rincones más oscuros de nuestra propia familia. Mi asentimiento pareció desatar un nudo invisible en el corazón de mi suegra. Soltó un suspiro de alivio y sus hombros, antes tensos, se relajaron. Gracias, Valentina. Sabía que no me equivocaba contigo, dijo con la voz ligeramente quebrada. Por primera vez, vi en sus ojos no juicio ni distancia, sino confianza y entrega. A partir de ese momento, la pequeña habitación del hospital se convirtió de repente en un centro de operaciones. Mientras yo me quedaba en el hospital cuidando de Leo,
Mi suegra y el detective Miguel actuaron con rapidez y método. Miguel, usando su experiencia y sus contactos, identificó rápidamente al jefe de la organización que retenía a Mateo. Se llamaba El Cicatriz, un conocido mafioso de Barcelona que regentaba casinos ilegales y se dedicaba a la usura. No podemos subestimarlo, le dijo Miguel a mi suegra por teléfono. Yo, que estaba al lado, lo oí claramente. Es un tipo muy astuto y cruel. Tenemos que acercarnos con mucho cuidado. El primer paso, según el plan, era el acercamiento. Miguel no actuó directamente. Envió a un antiguo subordinado suyo, un hombre de aspecto rudo y conocedor de las reglas del AMPA, a encontrarse con el Cicatriz. Este hombre se presentó no como un familiar de Mateo, sino como el representante de un acreedor más grande de Madrid, otro acreedor al que Mateo debía una gran suma de dinero. Ese Mateo le debe dinero a mi jefe, le dijo el subordinado de Miguel a El Cicatriz con tono arrogante. He oído que lo tenéis vosotros. Mi jefe quiere hablar sobre cómo vamos a resolver esta deuda. A nosotros no nos interesa que al deudor le pase algo antes de pagar. Esta estrategia de divide y vencerás tuvo un efecto inmediato. El Cicatriz, que tenía la sartén por el mango, se encontró de repente en una posición pasiva. Ahora Mateo no era solo su deudor, y no podía deshacerse de él a la ligera. Se vio obligado a aceptar una negociación. Mientras tanto, mi suegra y yo hicimos nuestra parte. Siguiendo el consejo de Miguel, lo primero que teníamos que hacer era cortar la retirada financiera de Mateo, para que abandonara la ilusión de que podía resolverlo todo fácilmente con dinero. A la mañana siguiente mi suegra y yo fuimos juntas al banco. Con todos los documentos legales que demostraban nuestra cotitularidad de cuentas y bienes, solicitamos congelar todas las cuentas de ahorro y cancelar todas las tarjetas de crédito a nombre de Mateo y las cuentas conjuntas. El empleado del banco nos miró con extrañeza al oír nuestra petición. ¿Están seguras? Congelar una cuenta es bastante complicado de revertir. Estamos seguras, respondí con firmeza. Mi suegra, a mi lado, asintió en silencio. Al salir del banco, me invadió una extraña sensación. Acababa de actuar junto a mi suegra contra mi marido, su hijo, pero no sentí satisfacción, solo una fría determinación. Era algo que había que hacer. El siguiente paso era aún más importante. Teníamos que consultar a un abogado. Miguel nos recomendó un abogado especializado en casos civiles y penales. Sentada en el lujoso despacho, conté toda mi historia, desde el encierro y el hambre hasta las pruebas de la infidelidad y el juego de Mateo. Mi suegra, a mi lado, añadió la información que Miguel había investigado. El abogado, un hombre de mediana edad llamado señor Garcés, escuchó atentamente. Pasó cada una de las fotos, leyó los extractos bancarios. Cuando terminé, se ajustó las gafas y nos miró seriamente. Señoras, este caso es muy complejo. Civilmente, la señora Valentina puede solicitar el divorcio y una división de bienes favorable, ya que el señor Mateo ha violado gravemente el Código Civil en lo referente al matrimonio y la familia. Pero penalmente, sus actos de detención ilegal y daño psicológico también son punibles. Hizo una pausa y añadió, y lo que es más importante, con las pruebas que tienen sobre la red de estafas de Adriana, pueden colaborar con la policía para desmantelarla. Pero esto puede ser muy peligroso. ¿Lo han pensado bien? Lo hemos pensado muy bien, respondió mi suegra. Su voz no vaciló ni un ápice. No solo queremos que se haga justicia para mi nuera, sino que queremos que esos villanos sean juzgados para que no puedan hacer daño a más gente. La miré con admiración. No solo pensaba en su hijo, sino en la sociedad en general. De acuerdo, asintió el señor Garcés. Entonces empezaré a preparar la documentación. Primero necesitamos una declaración del propio señor Mateo. Pero, ¿cómo conseguir la declaración de alguien que está secuestrado? Ese era el mayor problema. Y la respuesta llegó con una llamada inesperada de los mismos enemigos que pretendíamos desenmascarar. Pero quien llamó no fue Adriana, sino una voz desconocida que decía ser un subordinado de El Cicatriz, y nos hizo una petición que nadie esperaba. La llamada llegó una tarde, cuando, después de un largo día en el hospital, acababa de dormir a Leo. El número era desconocido. Tuve un mal presentimiento. Miré a mi suegra, que leía un libro en un rincón de la habitación. Ella también levantó la vista, con una mirada expectante. Respiré hondo, pulsé el botón de llamada y activé el altavoz. Hola. Al otro lado no estaba la voz de Mateo, ni la de un mafioso. Era la voz de Adriana. La misma voz clara, débil y temblorosa que había oído en las antiguas grabaciones de Mateo. ¿Es la señora Valentina? Me quedé helada. Mi suegra también dejó el libro y entrecerró los ojos hacia el teléfono. Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Intenté mantener la voz lo más fría posible. Hubo un silencio de unos segundos, y luego escuché sus sollozos. Señora.
Por favor. Salve a Mateo. Por favor. Me reí. ¿Tú lo llevas a la muerte y ahora me pides a mí que lo salve? ¿A quién intentas engañar? No es así, señora. A mí también me engañaron, gritó Adriana. Esa gente no está de mi lado. A mí solo me utilizaron. Si no tienen los 150.000 euros esta noche, le van a cortar un dedo a Mateo. Tengo mucho miedo. Yo no tengo dinero. No tenía más remedio que llamarla. Por favor, por el bien de Mateo, por el bien de su hijo, sálvelo. Sus palabras eran entrecortadas, llenas de pánico y sonaban muy reales. Pero yo ya no era la mujer ingenua y confiada de antes. Miré a mi suegra. Y ella negó con la cabeza en silencio, indicándome que no la creyera a la ligera. Entonces, ¿por qué no llamas a la policía? Le pregunté. No puedo, sollozó Adriana. Me han amenazado con matarme a mí también. Señora, usted es la única que puede salvar a Mateo. Usted es rica, tiene dinero. 150.000 euros no son nada para usted. Por favor. Se lo ruego de rodillas. Al oír la palabra rica, sentí náuseas. Incluso en este momento, a sus ojos, yo no era más que una fuente de dinero. No tengo dinero, respondí con una voz gélida. Mi marido se gastó todo mi dinero jugando contigo. ¿Lo has olvidado? No, no es así, tartamudeó Adriana. Mi respuesta la había pillado por sorpresa. Justo en ese momento, escuché la voz de un hombre al otro lado de la línea. ¿Con quién hablas? Dame el teléfono. Y luego, otra voz, una voz ronca y desesperada. Era la voz de Mateo. Valentina. Valentina, soy yo. Por favor, sálvame. Lo he hecho mal. Muy mal. Sálvame. Esa gente va a... Sus palabras se cortaron con un golpe sordo, seguido de un gemido de dolor. Instintivamente, mi corazón dio un vuelco. Por mucho que lo odiara, no podía permanecer completamente indiferente al oír cómo lo golpeaban. ¿Hola? ¿Hola? Mateo. ¿Estás bien? Grité. La voz del hombre de antes volvió a sonar, esta vez amenazante. Tú eres la mujer, ¿verdad? Escucha bien. Tu marido nos debe 150.000 euros. Si en una hora no ingresas el dinero en esta cuenta, no te quejes. Tiene unos dedos bonitos, sería una pena no conservarlos. Me dictó un número de cuenta y añadió, 1 hora. Recuérdalo. Tú, colgó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Miré a mi suegra. Su rostro estaba pálido, y sus manos apretadas con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Tenía miedo por su hijo. Lo sabía. Pero en sus ojos no había un pánico ciego. Me miró a mí. Su mirada parecía preguntar, ¿y ahora qué? Toda la llamada, desde la voz de Adriana hasta los gritos de Mateo y la amenaza del mafioso, se había grabado en mi teléfono. Esta era la declaración que el abogado Garcés necesitaba, pero también era la sentencia de muerte de Mateo. Señora, dije con voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? La señora Pilar no respondió de inmediato. Se levantó y caminó por la habitación. Su rostro reflejaba un conflicto evidente. Por un lado, la vida de su único hijo. Por otro, el plan que habían trazado y la justicia que querían recuperar. Si les dábamos el dinero, Mateo estaría a salvo, pero nunca aprendería la lección y la banda de Adriana se saldría con la suya. Si no hacíamos nada, la vida de Mateo. El teléfono de mi suegra sonó con una notificación de mensaje. Lo abrió y me lo enseñó. Era un mensaje del detective Miguel. Todo está listo. La policía ha rodeado el resort, solo esperamos la orden para entrar. La decisión final es de usted y de la señora Valentina. Quedaba menos de 1 hora. La decisión estaba ahora en nuestras manos, en las de mi suegra y en las mías. Una decisión que podría cambiar el destino de muchas personas. Y de repente me di cuenta de que esta era, quizás, la prueba más grande que la vida me había puesto. El mensaje del detective Miguel fue la orden final que llevó la balanza del destino a su punto álgido. 1 hora, 60 minutos demasiado cortos para decidir sobre la vida de una persona y determinar el final de un juego manchado de sangre y lágrimas. Miré a mi suegra, y ella me miró a mí. En sus ojos profundos se reflejaba todo el conflicto. Supe que no esperaba un consejo, sino mi consentimiento. Seguiré su decisión, dije con una voz extrañamente tranquila. Al fin y al cabo, es su hijo. La señora Pilar negó con la cabeza, lenta y cansadamente. No, Valentina. Es mi hijo. Pero es tu marido y el padre de mi nieto. La que más ha sufrido eres tú. Tienes derecho a decidir. Sea cual sea el camino que elijas, no te culparé. Me había pasado la cruel y pesada carga del veredicto. Cerré los ojos. El grito desesperado de Mateo al otro lado del teléfono volvió a resonar en mi mente. Lo odiaba. Pero
¿Realmente deseaba su muerte? ¿Quería que mi hijo creciera sin siquiera tener la oportunidad de conocer a su padre? Pero inmediatamente, la imagen de mi hijo postrado y febril, la puerta firmemente cerrada, y las crueles palabras, «No se va a morir por pasar hambre 3 días» aparecieron con claridad. Mi vacilación desapareció. Perdonar a Mateo ahora no sería generosidad, sino debilidad. Sería un insulto al sufrimiento que habíamos pasado, y lo que es más importante, permitiría que gente como Adriana siguiera haciendo daño a otros. Abrí los ojos y miré fijamente a mi suegra. Señora, no podemos dejar que muera, pero tampoco podemos permitir que se salga con la suya después de lo que ha hecho. Cogí el teléfono y marqué el número del detective Miguel. Detective Miguel, soy Valentina. Mi suegra y yo hemos tomado una decisión. Dígale a la policía que inicie la operación. Hice una pausa. Pero, ¿podría pedirles que garanticen la seguridad de Mateo en la medida de lo posible? Al fin y al cabo, él también es una víctima de la estafa. Entendido. La voz de Miguel al otro lado de la línea sonó decidida. No se preocupe. Es su trabajo. El teléfono se cortó, y todo quedó decidido. Mi suegra y yo nos sentamos una al lado de la otra en silencio. Solo podíamos esperar. El tiempo pasaba con una lentitud asfixiante. Con cada minuto que pasaba, imaginaba la redada policial, los disparos, los gritos. Apreté con fuerza la mano de mi suegra. Estaba helada y temblaba, por muy fuerte que aparentara ser. Era una madre preocupada por su hijo. Pasaron unos 30 minutos cuando sonó el teléfono de mi suegra. Era Miguel. Contestó apresuradamente. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?», preguntó con urgencia. Contuve la respiración y escuché. «Se acabó, señora». La voz de Miguel sonaba algo cansada, pero llena de alivio. «Los hemos pillado a todos. El cicatriz, Adriana y sus secuaces». La policía entró justo cuando estaban golpeando al señor Mateo para grabar un vídeo de extorsión. Por suerte, llegaron a tiempo. ¿Y Mateo?», preguntó mi suegra con voz temblorosa. «Está a salvo, aparte de algunos moratones. Está bien. Ahora está detenido para ser interrogado. Usted y la señora Valentina también deben prepararse. Mañana tendrán que colaborar en la investigación». Clac. El teléfono se le cayó de la mano a mi suegra, y fue a parar al suelo de baldosas. Se desplomó en la silla, se cubrió la cara con las manos, y rompió a llorar. Esta vez no eran lágrimas de arrepentimiento o conflicto, sino de liberación. Sollozó como una niña. Lloró por las noches en vela, por la preocupación y el miedo, y por su hijo pecador, que al menos ahora estaba a salvo en manos de la ley. Me acerqué, le rodeé los hombros, y le di unas palmaditas suaves. No dije nada. En ese momento, cualquier consuelo era inútil. Nosotras, 2 mujeres, habíamos superado juntas una tormenta. Una tormenta que nos había arrebatado a un marido y a un hijo, pero que había barrido los muros y los malentendidos que nos separaban, acercándonos más que nunca. Al día siguiente, cuando mi suegra y yo llegamos a la comisaría, volvimos a ver a Mateo. Estaba sentado en la sala de interrogatorios, con la cara demacrada, la ropa desaliñada y las marcas de las cuerdas aún visibles en sus muñecas. Al vernos, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarnos. Su antigua confianza y atractivo habían desaparecido, dejando solo la miseria de un perdedor. El inspector nos mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad del resort. En ellas se veía cómo golpeaban y amenazaban a Mateo, y cómo su amante, por la que lo había apostado todo, Adriana, se quedaba de brazos cruzados, incluso sonriendo cruelmente. Miré a Mateo, y luego a la grabación. Ya no sentía odio, solo una compasión infinita. Había pagado un precio demasiado alto por su amor ciego. El caso, con pruebas irrefutables, se procesó rápidamente. Las grabaciones, los extractos bancarios, las declaraciones de los implicados, la red de estafas de Adriana y el cicatriz fue completamente desmantelada. Fueron acusados de estafa, organización de juegos de azar, detención ilegal y otros cargos. Y Mateo, él tampoco pudo eludir su responsabilidad. Aunque fue reconocido como víctima en el caso de la detención, sus actos de encerrar a su mujer e hijo, su participación en el juego y la malversación de bienes comunes fueron suficientes para ser condenado. En el banquillo admitió su culpabilidad en voz baja. Se giró hacia mí, mirándome con ojos llenos de un arrepentimiento tardío. Yo aparté la mirada en silencio. Todo había terminado. El precio de la traición no fue solo unos años de cárcel, sino la ruptura total de una familia y la pérdida de una confianza que nunca podría recuperarse. Y cuando la puerta del tribunal se cerró, supe que un viejo capítulo de mi vida había terminado oficialmente. 6 meses después del juicio, mi vida comenzó a entrar en una nueva órbita.
una órbita extrañamente tranquila. El chalet de las afueras, que una vez fue nuestra prisión, fue vendido. Con parte del dinero, compré un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de sol cerca del centro de la ciudad. No era tan espacioso como antes, pero me daba una sensación de seguridad y de ser verdaderamente dueña de mi espacio. El divorcio de Mateo también se tramitó rápidamente. Fue condenado a 2 años de prisión con suspensión de la pena por detención ilegal. El hecho de que también fuera una víctima y que hubiera confesado su culpabilidad fue un atenuante. No apelé ni exigí ninguna compensación adicional. Para mí la libertad y la tranquilidad de mi hijo eran lo más valioso. Mi suegra, la señora Pilar, parecía otra persona después de todo lo sucedido. Ya no era la mujer estricta y distante de antes. La tormenta le había arrebatado un hijo, pero de una manera inesperada, le había devuelto una nuera y un nieto. No vivía conmigo. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar. Volvió a su antigua casa en el pueblo, donde se dedicaba a cultivar hortalizas y criar gallinas. Pero casi todos los fines de semana cogía el autobús para venir a ver a su nieto. Cada vez que venía, traía las manos llenas de cosas del campo, verduras recién cogidas, huevos de corral y pescado de río que, según ella, era bueno para Leo. No hablábamos mucho del pasado. Las heridas habían cicatrizado, pero si se tocaban, todavía dolían. Hablábamos de cosas cotidianas, de cómo le iba a Leo en la guardería, de mi nuevo trabajo. Dejé mi antigua empresa y, con el capital que me quedaba, abrí una librería infantil. Era mi sueño desde hacía mucho tiempo. Un lugar donde podía trabajar y estar cerca de mi hijo. La relación entre mi suegra y yo ya no era una obligación de estatus, sino un extraño vínculo forjado con los fragmentos del dolor. Ya no me ordenaba ni me juzgaba, sino que me trataba con consejos suaves y una atención silenciosa. A veces, se quedaba sentada durante horas, simplemente observándonos jugar a Leo y a mí. En sus ojos ya no había cálculo, sino serenidad y, quizás, remordimiento. Una tarde, mientras la acompañaba a la parada del autobús, se giró de repente y me cogió la mano. «Valentina», dijo con cierta vacilación. «Sí, si más adelante, cuando Mateo salga de la cárcel, ¿podrías perdonarlo?» Me quedé en silencio durante un largo rato. La ira y el odio de antes se habían desvanecido con el tiempo, dejando solo una vaga tristeza. «Señora», respondí lentamente, «perdonar o no, ya no es importante. Solo espero que, después de todo lo que ha pasado, aprenda a ser una buena persona, una persona que se responsabilice de sus actos. Volver a estar juntos es imposible». Ella asintió sin decir nada y subió al autobús en silencio. Me quedé de pie, mirando cómo se alejaba el autobús. Me sentí mucho más ligera. El hecho de que pudiera dar esa respuesta con tanta calma significaba que realmente había superado el pasado. En cuanto a Mateo, de vez en cuando me enviaba cartas desde la cárcel. En ellas ya no había mentiras ni súplicas, sino una caligrafía torpe que describía su vida de recluso y sus largas noches de reflexión. Escribió que solo después de perder la libertad había entendido realmente el valor de la palabra familia. Se disculpó conmigo, con nuestro hijo y con su madre. Leía las cartas y, sin responder, las guardaba en silencio en una caja. Quizás esa también era una lección que tenía que aprender por sí mismo. Mi vida transcurría así, tranquilamente. Mi pequeña librería tenía cada vez más clientes. Leo crecía sano, inteligente y muy apegado a su madre. No preguntaba por su padre. Quizás en su pequeño mundo el amor de su madre y su abuela era suficiente. Un día, Leo trajo un dibujo de la guardería. En él había 3 personas cogidas de la mano bajo el sol. Una mujer de pelo largo, un niño pequeño y una abuela de pelo blanco. «Esta es mamá, este es Leo, y esta es la abuela», dijo mi hijo con voz clara, señalando a cada uno. «Esta es nuestra familia». Abracé a mi hijo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Había perdido un marido, pero había ganado una madre. Había pasado por un matrimonio infernal, pero sobre esas mismas cenizas, había podido establecer una nueva definición de la palabra familia. Una familia no tenía por qué ser perfecta, ni completa, solo necesitaba tener amor y respeto verdaderos el uno por el otro. Y supe que, aunque nos quedaba un largo camino por delante, sería un camino lleno de sol. El tiempo era una medicina misteriosa, podía desdibujar las heridas, pero a veces también despertaba de repente el dolor que creías dormido. Mi pequeña librería, la estantería de Leo, se había convertido en el refugio más tranquilo para mi hijo y para mí. El olor a papel nuevo, el suave aroma a café y el sonido de las páginas al pasar habían sustituido por completo los gritos desesperados y los martillazos sordos de hacía 2 años. Aprendí a sonreír a los clientes,
a disfrutar de cada aliento de libertad, pero una tarde, cuando el sol ya se había puesto tras el hilo de enfrente de la tienda, la sombra de una persona apareció y congeló por un instante mi mano, que ordenaba libros. El hombre estaba en el umbral, y su delgada sombra se alargaba sobre el suelo de madera. Vestía ropa sencilla, llevaba una bolsa vieja, y su rostro estaba curtido por la intemperie y la vida en prisión. Era Mateo. Había sido puesto en libertad anticipada por buena conducta. Lo miré. No hubo gritos ni pánico como en la pesadilla de antaño. Solo una sensación extrañamente tranquila. Este hombre de pie frente a mí. Una vez fue mi cielo, el marido al que serví con todo mi corazón, y al mismo tiempo el demonio que nos abandonó al borde de la muerte y cerró la puerta. Ahora parecía tan pequeño y miserable. Valentina, he vuelto. La voz de Mateo era ronca, llena de vacilación y miedo. No se atrevía a entrar, solo se quedó allí, como un extraño que mira un mundo del que ha perdido la llave. Dejé el libro que tenía en la mano en la estantería y caminé lentamente hacia él. La distancia entre nosotros era de solo unos pocos pasos, pero parecía tan lejana como los dos extremos de dos océanos. «Has vuelto», respondí. Mi voz era tan tranquila que me sorprendí a mí misma. No había resentimiento ni alegría. Solo el saludo a un viejo conocido de otra vida. Justo en ese momento, Leo salió corriendo de la pequeña sala de lectura con un avión de papel en la mano. «Mamá, mira esto». Se detuvo al ver al extraño en la puerta. Leo ya tenía 5 años. Era un niño inteligente y sensible. Miró a Mateo con una mezcla de curiosidad y cautela. Mateo miró a su hijo. Sus ojos se enrojecieron y sus hombros temblaron. Se arrodilló y extendió sus manos ásperas hacia su hijo. «Leo». «Soy papá, hijo. Papá ha venido a ver a nuestro Leo». Pero Leo no corrió hacia él. Dio un paso atrás y se escondió detrás de mi falda, agarrando mi mano con fuerza. «Mamá, ¿quién es? ¿Por qué llora este señor?». La palabra señor de la boca de su hijo fue como la última puñalada al orgullo y al arrepentimiento de Mateo. Se cubrió la cara con las manos y en medio de la librería empezó a llorar como un niño. En su llanto, pude oír todo el arrepentimiento tardío, la pérdida y el dolor que había soportado en los últimos 2 años. Pero mi corazón no vaciló. Al verlo, recordé la imagen de mi hijo pequeño, débil y febril, y el sonido seco de la puerta cerrándose 2 veces. Esos recuerdos, a pesar de mis esfuerzos por enterrarlos, se habían convertido en parte de mi instinto de protección. Mi suegra, la señora Pilar, llegó en ese momento de hacer la compra. Al ver a su hijo arrodillado en la puerta, se le cayeron las bolsas. No corrió a abrazarlo. Simplemente se quedó de pie en silencio, mirando a Mateo y luego a mí. El conflicto de una madre era evidente en su rostro. Finalmente, se acercó y le puso una mano en el hombro a Mateo. Su voz era baja y triste, pero firme. «Levántate, Mateo. Vámonos a casa. Este ya no es tu lugar». Mateo levantó la cabeza, miró a su madre y luego a mí con una mirada suplicante. «Valentina, por favor, dame una oportunidad, para poder pagar mi deuda con vosotros, solo una vez». Respiré hondo, inhalando el fragante olor a madera de la librería para calmarme. «Mateo», dije lentamente, «las oportunidades no se piden, se crean. Tú elegiste cerrar la puerta de nuestra familia, y yo elegí abrir una nueva puerta para mí. No podemos volver atrás. Vive el resto de tu vida de tal manera que cuando Leo crezca, pueda llamarte papá sin avergonzarse del pasado». Al terminar de decir eso, cogí la mano de Leo y entré sin mirar atrás. Oí a mi suegra ayudar a Mateo a levantarse y marcharse. Sus pasos se alejaron por la calle. Esa noche, me quedé sentada sola en la librería, entre las estanterías abiertas. Pensé en el perdón. El perdón no era permitir que esa persona volviera y destruyera de nuevo la paz que tanto me había costado construir. El perdón era liberarme a mí misma para no seguir atada a las cadenas del pasado. Todo parecía haber terminado pacíficamente. Pero la vida siempre tiene giros inesperados. A la mañana siguiente, justo cuando abría la librería, apareció una mujer de aspecto desaliñado, con el pelo revuelto y una mirada profunda y enloquecida. Era nada menos que Adriana. No había ido a la cárcel por falta de pruebas directas de su estafa, pero la ley del karma parecía haberla alcanzado antes. Adriana corrió y me agarró de la manga. Su voz sonaba aguda como un demonio. «Todo es por tu culpa. Tú me lo quitaste todo. Dicen que ese Mateo ha salido de la cárcel. ¿Dónde está? Tiene que darme dinero. Me están buscando. Me van a matar». La aparición de Adriana trajo consigo un aura siniestra, recordándome todo lo más repugnante de mi antiguo matrimonio. Estaba en pánico, acorralada por sus antiguos compañeros. Al verla, sentí más un asco profundo que miedo, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la apartó de mí.
Una sombra alta se interpuso entre nosotras, y una voz digna y protectora resonó. Me sorprendí al darme cuenta de quién era. La mano que había empujado a Adriana era la de Mateo. Estaba de pie, protegiéndome, como debería haber hecho años atrás. Pero a diferencia de su antigua apariencia elegante y sofisticada, ahora Mateo mostraba las huellas de la adversidad, junto con una nueva firmeza. Miró a Adriana. En sus ojos ya no había compasión ni engaño, solo frialdad y un profundo desprecio. «Adriana, deja de hacer locuras», gruñó Mateo. Cada palabra llevaba el peso de los años de sufrimiento en la cárcel. «Todo lo que te debía, lo he pagado con mi honor, mi familia y mis años de libertad. Ya no soy tu presa. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te denuncie por amenazas y alteración del orden público». Adriana miró a Mateo, luego a mí, y se echó a reír como una loca. «¿La policía? ¿Me amenazas? Tú también eres un criminal, Mateo. ¿Qué derecho tienes? ¿Creéis que podéis ser felices sobre mis ruinas? Nunca». Intentó abalanzarse de nuevo, pero la mirada firme de Mateo y la atención de los vecinos que empezaban a reunirse la hicieron retroceder. Con un crujir de dientes y una maldición, desapareció entre la multitud. Su figura era patética, como un fantasma a plena luz del día. Cuando la conmoción pasó, un silencio asfixiante se instaló frente a la librería. Mateo se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y preocupación. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa, sin atreverse a tocarme. Solté un largo suspiro. Mi corazón se fue calmando. «Estoy bien. Gracias», respondí brevemente. Por primera vez en años, vi a Mateo actuar no por egoísmo, sino con verdadera hombría, pero como dije, el perdón y la reconciliación eran caminos completamente diferentes. Mi suegra salió corriendo de casa en ese momento. Al verme sana y salva, soltó un suspiro de alivio. Miró a Mateo, luego a mí, y dijo en voz baja: «Valentina, parece que Mateo ha madurado un poco». Estaba en casa, oyó el alboroto y vino corriendo. «Siento mucho este escándalo». Le sonreí suavemente. «Señora, no se disculpe. No es culpa suya». Me giré hacia Mateo por última vez, antes de cerrar por completo la puerta de mi corazón. «Mateo, con tu acción de ahora parte del odio que sentía por ti ha desaparecido. Lo admito, pero nuestra familia murió la noche que cerraste la puerta. Ahora solo tenemos vidas separadas. Ve a casa y cuida bien de tu madre. Ella es la única persona que te ha amado incondicionalmente». Mateo inclinó la cabeza, muy profundamente, como si quisiera expiar todo lo que había hecho. Sin decir nada, se dio la vuelta en silencio y siguió a su madre. Viendo las espaldas de madre e hijo desaparecer por la esquina, sentí una extraña ligereza. Todas las deudas y lazos entre nosotros habían terminado de verdad en ese momento. Meses después, la vida de Leo y la mía recuperaron una tranquilidad perfecta. La librería prosperó, convirtiéndose en el lugar favorito de muchos padres y niños. Mi suegra seguía viniendo a ver a su nieto cada semana, pero ahora era de verdad nuestra madre y abuela. Me ayudaba a cuidar de Leo, y comíamos juntas comida casera y caliente. Mateo enviaba regalos a Leo de vez en cuando, pequeños detalles con mensajes sinceros. Permití que mi hijo los recibiera, y a veces, bajo nuestra supervisión, padre e hijo se veían. Quería que mi hijo supiera que tenía un padre que, aunque una vez se equivocó, se esforzaba por ser mejor. Que aprendiera una lección de crecimiento y responsabilidad, en lugar de vivir en la oscuridad del engaño. Un atardecer, sentada en el balcón del apartamento, con Leo dormido en mi regazo y mi suegra tejiendo un jersey para su nieto enfrente, la luz dorada del sol envolvía cálidamente el pequeño espacio. Me di cuenta de que una familia no es necesariamente un marido y una mujer bajo el mismo techo. Una familia es donde hay comprensión y perdón, donde hay personas dispuestas a superar juntas la tormenta para encontrar el sol. Una vez estuve encerrada en la crueldad, hambrienta en la desesperación, pero el martillo de mi suegra y mi propia fortaleza rompieron esa puerta del infierno. Mi vida resurgió de verdad de las cenizas. Ya no temo a la oscuridad, ni a las puertas cerradas, porque sé que la llave de mi felicidad siempre la he tenido yo.